Eh, la enfermedad inflamatoria pélvica va a tener varios estadios, ¿no? Desde unos estadios leves hasta unos procesos severos, ¿no? Con una severa movilidad. Eh, Va a incluir todas estas entidades, la EPI, va a incluir la cervicitis, ¿no? La endometritis, infección de las trompas, la anexitis y conllevar una pelviperitonitis. Eh, es importante conocer también las secuelas, la morbilidad que conlleva esta enfermedad inflamatoria pélvica, siendo la más frecuente el dolor abdominal crónico, ¿ok? Tener en cuenta eso, ¿no? La secuela más común, que suele ser más frecuente, es el dolor abdominal crónico. Sin embargo, debido a la anexitis, a la inflamación de las trompas, la formación de fibrina, de adherencias, nos puede conllevar a una esterilidad, ¿no? A una gestación ectópica. Y también, a pesar de un adecuado tratamiento, suele recidivar esta patología, ¿no? Siendo estas las secuelas más frecuentes, más importantes, derivadas de la enfermedad inflamatoria pélvica. La clasificación va desde estadios leves hasta estadios severos, ¿no? Estadio 1, ¿no? Salpingitis aguda sin pelviperitonitis, solamente afectación del cervix, del útero, de anexos y trompa. Estadio 2, salpingitis aguda con pelviperitonitis. Estadio 3, un absceso tubovárico. Aquí va a haber eh, un compromiso mayor de la paciente, ¿no? Usando con fiebre, ¿no? Una paciente tóxica. Estadio 4, una peritonitis ya con ruptura de absceso, pudiendo llegar al shock séptico. Bien, es importante también conocer que hay una entidad conocida como el síndrome de Netter, que no es nada más que la obstrucción uterina debido a una endometritis por tuberculosis. ¿Ok? Es importante conocerlo porque eh, también ha sido pregunta de examen, ¿no? Y vendría dentro del estadio 1, estadio 2, ¿no? Esta patología, ¿no? Este síndrome de Netter. Otra entidad que debemos conocer, ¿no? El síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, que viene a ser una complicación rara, ¿no? Derivada de la EPI, que es debido a una perihepatitis por una pelviperitonitis por EPI, una formación de fibrina de tejido conectivo en la cápsula de Gleason que se adhiere a la pared abdominal, dando una apariencia como en teclas de violín, ¿no? Cordones de violín, como se observa en la imagen, siendo esto característico de la enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Y que la laparoscopía, que al final es el diagnóstico nodal, siendo el diagnóstico de certeza, podemos apreciar, ¿no? Estas cuerdas, que son las adherencias que se forman entre el hígado y la pared abdominal, cursando con un dolor agudo a nivel del hipocondrio derecho. Esa es la perihepatitis, ¿no? Por derivada de la EPI, el famoso síndrome de Fitz-Hugh-Curtis, ¿no? Importante conocerlo, cuyo agente patológico más común es la clamidia trachomatis. En su segundo agente es el gonococo. Pregunta, el agente más frecuente que produce la EPI es la clamidia trachomatis, ¿no? Y el que produce el síndrome de Fitz-Hugh-Curtis es la clamidia trachomatis. Síndrome de Netter, la tuberculosis, el bacilo de Koch. Entonces es importante conocer todo ello. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica? Para ello, el diagnóstico clínico lo hacemos tanto como por la historia del dolor y el examen bimanual. Como criterios mayores tenemos el dolor abdominal bajo, ¿no? Una paciente que llega con una historia de dolor abdominal a nivel de hipogastrio, a nivel de fosas ilíacas, que al tacto vaginal vamos a observar muy dolorosa la movilización cervical, y ya el tacto bimanual en ambos anexos va a despertar gran dolor. Ahora, en otras bibliografías consideran dos criterios mayores más. El cuarto sería que a la ecografía transvaginal no se evidencia alguna lesión, alguna lesión estructural anatómica que justifique el dolor.
y otro sería que la paciente tenga historia, ¿no?, de relaciones sexuales, debido a que la EPI es una ITS, ¿no? Algunos consideran eso, pero los criterios mayores que nosotros tenemos que tenerlos claros son estos tres, ¿no? Dolor abdominal bajo, dolor a la movilización del cervix y dolor en ambos anexos, ¿no?, a la palpación bimanual. Y dentro de los criterios menores, fiebre, temperatura mayor de 38, leucocitosis, velocidad, el BCG elevado, ¿no?, reactante de fase aguda elevado, un gran exudado cervical positivo para diplococos intracelulares, ¿no?, sugerentes a gonococo, y cultivos positivos para gonococo o clamidia, ¿no? Estos son criterios menores. Recuerden que para diagnóstico EPI tenemos que tener todos los criterios mayores, ¿no?, y un criterio menor. Pero eso para el diagnóstico clínico, pero el diagnóstico de certeza nos lo va a dar la laparoscopía. Ese es el que nos da el diagnóstico de certeza. Bien, ¿cómo hacemos el tratamiento? Recuerden que los agentes que nos producen con mayor frecuencia la enfermedad inflamatoria pélvica es la clamidia, el gonococo y los anaerobios. Por lo tanto, tenemos que instaurar un tratamiento que nos cubra toda esa flora. Para cubrir de manera eficaz al gonococo, utilizamos la ciprofloxacino, ¿no? Esta fluoroquinolona de segunda generación la utilizamos para el tratamiento de gonococo y lo damos a 500 miligramos vía oral, dosis única. Ahora, para tratar la clamidia trachomatis utilizamos la doxiciclina a dosis de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Y para anaerobios, para cubrir los anaerobios, el metronidazol 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. Este es el esquema del ministerio. Sin embargo, este solamente lo utilizamos para tratamiento ambulatorio, pero recuerden que el estadio 2, 3 o 4 y es otro tratamiento hospitalario, por ende tratamiento endovenoso. Y para ello tenemos otros esquemas, ¿no? El ceftriaxona 250 miligramos intramuscular en dosis única, que va muy bien para el gonococo, asociado a eritromicina 500 miligramos oral cada 6 horas por un lapso de 14 días, no para cubrir a la clamidia, ¿no?, que es un intracelular. Recuerden que los macrólidos van muy bien para cubrir los parásitos intracelulares. Para los anaerobios usamos la clindamicina, ¿no?, a dosis de 450 miligramos vía oral cada 6 horas por 14 días. Este es un tratamiento alternativo al esquema anterior. El tratamiento B. El tratamiento B debe realizarse en un establecimiento con capacidad quirúrgica, ¿no?, paciente hospitalizado. Aquí vamos a tener aquellos pacientes con estadios 3, ¿no?, estadios 4. Aquí el tratamiento cambia, ¿no?, es un tratamiento un poco más agresivo. Utilizamos esta cefalosporina de tercera generación, la ceftriaxona a 2 gramos endovenoso cada 24 horas, ¿no?, asociado a doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas. O tratamiento alternativo, ¿no?, gentamicina 240 miligramos endovenoso cada 24 horas, más clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 8 horas, ¿no? Esto ya utilizamos para tratamiento hospitalario. Bien, preguntas acerca del tema. ¿Cuáles son criterios mínimos para el diagnóstico clínico de enfermedad pélvica? Ojo que acá no dicen cuáles son los criterios menores, sino los criterios mínimos que debemos tener para diagnosticar la enfermedad inflamatoria pélvica. Pues bien, los tres que mencionamos: dolor abdominal bajo, dolor a la movilización cervical y dolor a la palpación, ¿no?, en anexos, ¿no? Esos son los criterios que tenemos que tener como mínimo para hacer el diagnóstico de enfermedad inflamatoria pélvica. Otra pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la enfermedad inflamatoria pélvica es incorrecta? La alternativa A, ¿qué no dice? La mayoría de las veces se origina por vía ascendente. Verdadero. La promiscuidad sexual incrementa el riesgo de padecer la enfermedad. Al ser una ITS, obviamente que el incremento de relaciones sexuales con distinta pareja incrementa la posibilidad de tener una enfermedad inflamatoria pélvica. C. ¿Puede tener como secuela la esterilidad? Dijimos que sí, siendo la más frecuente el dolor abdominal crónico.
D. Los gérmenes causantes de la enfermedad más frecuentes son la Neisseria gonorrhoeae y la Clamidia trachomatis, verdadero, siendo la más frecuente la Clamidia trachomatis. La E. Para el diagnóstico es imprescindible la toma de cultivo por laparoscopía, es la laparoscopía, pero más no la toma de cultivo, por lo cual la E es la clave falsa. ¿Cuál es el método anticonceptivo que se asocia a enfermedad inflamatoria pélvica por actinomicosis? Recuerden que los DIUs se asocian a enfermedad inflamatoria pélvica y el DIU con levonorgestrel disminuye la incidencia de enfermedad inflamatoria pélvica debido a que espesa el moco cervical, por lo cual dificulta el ascenso de las bacterias. Pero la actinomicosis se ha asociado más al uso de DIU, ¿no? Eso tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? El DIU se asocia más a la enfermedad inflamatoria pélvica por actinomicosis. La vía más frecuente de llegada de los bacilos tuberculosos al aparato genital es la vía hematógena, y recordar que la obstrucción uterina por endometritis por TBC es conocido como el síndrome de Netter. Bien, es un tema corto, pero hemos tratado de resumir lo más importante. Espero que hayan comprendido.